Hola, buenas tardes desde Barcelona, en España. Bienvenidos al canal Secreto a Voces. Bienvenido Arlequín. Hace tiempo que quería hablar contigo sobre algunos temas y ahora ya últimamente, como estamos bastante activos con el tema de ciertos dispositivos para mm, estar en plenitud de facultades de salud mental, de salud física, que también forma parte de la superación de este juego de la Matrix, pues por eso te he convocado para que nos tengamos un tiempo para hablar de qué sentido tiene utilizar algo que nos hace depender de tecnología, cuando en realidad nuestro propósito, seguramente que los de la tribu, como llamas tú, también es un propósito común. Nuestro propósito es trascender. Y en la trascendencia, yo siempre cuento, dentro de la ecuación de la trascendencia, siempre hay la libertad, independencia, autonomía, libertad. Entonces, depender de un dispositivo, pues a lo mejor parece una contradicción, pero bueno, yo tengo una opinión al respecto. ¿Qué opinas tú acerca de esto? De los dispositivos, por ejemplo, las ondas escalares que utilizas tú y lo que yo estoy promoviendo, que es el dispositivo de plasma frío de Bion. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Gusto saludarte Sí. y también agradecerte el espacio, el tiempo, para que podamos difundir el mensaje, ¿no? Más que nada se trata de eso, de que vayamos llegando al máximo de oídos posible y que vayamos trasladando esa forma, digamos, coherente de ver el mundo en el que vivimos y qué es lo que somos, qué es nuestro avatar, cómo nos desenvolvemos aquí, ¿no? Ha sido largo el proceso de que entendiese la sociedad que somos biomáquinas cuánticas. No es que somos, en esencia, obviamente, somos algo muy diferente en esencia, somos conciencia, pero el avatar, lo que hemos identificado como ese somos, porque en un principio nos identificamos con el mismo avatar, con el ego y con todo eso, que después hemos visto que no era por ahí, ¿no? Pero en las etapas iniciales, pues, el ser humano se identifica con mi cuerpo, es como el yo, ¿no? Yo soy esto. Ahí comienza el error, comienza la identificación, para después darnos cuenta de que no era así y de que el cuerpo es una biomáquina, es una máquina de ondas escalares, más potente que cualquier máquina de ondas escalares que se pueda diseñar en el mercado. A través de la conciencia tenemos un poder bestial en el que al final te das cuenta de que no necesitabas de ninguna de las herramientas que has necesitado. Esa es la paradoja. Todas las herramientas que has necesitado, y es verdad que las necesitabas para poder llegar a ese ser esencia que realmente eres. Cuando llegas a ese punto y miras hacia atrás es cuando comprendes que no necesitabas nada, ¿no? Esa es la gran paradoja, ese es el gran aprendizaje, pero obviamente para llegar a ese punto, pues sí que hay una serie de herramientas que necesitamos para poner a punto esta máquina que es el avatar y que funcionen sus antenas, que funcionen todos sus dispositivos, el software, el hardware, la impresora, o sea, todo lo que compone este avatar tiene que estar afinado, tiene que estar funcionando correctamente para que así tengamos mayor fluidez, que es de lo que se trata en definitiva, ¿no? De que la unión entre la parte divina y la parte material, que sería el avatar, fluya y se haga real esa unión, que sería la unidad, realizar la unidad dentro de ti a través de tu divinidad y tu avatar. Pero para eso necesitamos tener el avatar, obviamente, con sus antenas receptivas, con una limpieza de ADN, tenemos que modificar el ADN, tenemos que cuidar los pensamientos, tenemos que ya identificar todo lo que es el cuerpo emocional, saber que somos esclavos de las emociones, que son las emociones las que te van identificando con el personaje, ¿no? Y de ahí viene la obsesión por sanar una serie de cosas que el personaje tiene que sanar. Si lo miras desde ya, desde la conciencia, obviamente ves que no hay nada que sanar, porque a ti nunca te pasó nada. O sea, tú no tienes ningún trauma que sanar como conciencia. Todo eso, ¿quién lo tiene que sanar? El avatar. ¿Y qué le pasa al avatar? Pues que si no está sano y si no
transcurre su día a día de una forma coherente, pues se está separando de su misión inicial, que es unirse a su divinidad y hacer esa unión, crear esa unidad entre el avatar y la parte divina, que sería bajar el cielo a la tierra y que sería ya un Dios caminando sobre la tierra, ¿no? Esa unión es el objetivo, ahí es a donde tenemos que llegar. Una vez que llegas ahí ya no te hace falta más nada, pero para llegar ahí hay que ir preparando el avatar, hay que ir preparando la mente, hay que ir preparando todo lo que se come, el cómo vive, el cómo respira, el que estás permeando a través de tu piel, ¿no? Porque siempre estoy diciendo últimamente de que la barrera, el límite entre la Matrix y tú es tu piel, ¿no? Entonces, de la piel para afuera es Matrix, pero de la piel para adentro mando yo. ¿Eh? Y no estoy hablando de que mando yo como avatar, sino que mando yo como ser, como conciencia que dirige este avatar y que sé dónde están las conexiones entre la matriz y mi avatar. Y yo tengo, soy el guardián del legado en ese aspecto, la misión de vigilar que no haya conexión entre la Matrix y mi ser y mi avatar para que así mi avatar pueda caminar libre. O sea, ese es el observador. Ya te coloca en el modo observador, observa y le da a tu avatar todo aquello que necesita. ¿Ahí qué puede haber? Pues puede haber dispositivos como el View, puede haber dispositivos como las ondas escalares, puede haber dispositivos de terapia, mil cosas que vamos a necesitar por ahora para afinar como un piano, para que suene bien, para afinar frecuencias, tenemos que estar resonantes, tenemos que recibir en resonancia y emitimos en resonancia, ¿no? Y obviamente todo tiene que estar afinado y tenemos herramientas para afinar, por eso hago los talleres de rescate, que se trata de ir trayendo los fractales del pasado, que ahora estamos viendo también que podemos ir al futuro, ¿no? Porque si nos movemos ya en un tiempo cuántico, en un tiempo circular, te das cuenta de que donde tú pongas tu atención, ahí es donde va a estar. Entonces puedes estar en el pasado, puedes estar en el futuro, puedes estar en el presente, puedes corregir el pasado. Se está viendo que puedes perfectamente ir al pasado y corregirlo y que modificarlo, o sea, sucesos que no tenían que haber sucedido, puedes hacer que no hayan sucedido. O sea, se puede maquillar el pasado y se puede retocar el pasado. Y esto tampoco se sabía a ciencia cierta. Ahora lo sabemos a ciencia cierta y es totalmente experimentable, ¿no? Y demostrable. En la física cuántica, ya con todo el conocimiento que se tiene en cuanto a mecánica cuántica y todo esto, se sabe que sí, que es así y que se puede hacer, más que nada basándonos en el experimento de Wheeler, que es donde nace el concepto de la física cuántica y de la mecánica cuántica, ¿no? El que todo el mundo conoce de la doble rendija. Pues bueno, ahí hay un momento en el que puede ser materia o puede ser onda, según lo decida el observador. O sea, el observador el que va a decidir si ese fotón se va a convertir en partícula y va a pasar a través de la doble rendija como partícula, o va a pasar como onda y marcará en la pizarra un patrón de onda. Y eso lo decide el observador. Por lo tanto, la opinión del observador pesa en lo que se está enfocando su atención. O sea, si tú observas tu pasado, observas tu presente o tu futuro, en esa capacidad de observación lleva un poder implícito sobre la Matrix en la cual tú puedes modificar el estado de ese recuerdo o de esa visión de futuro que tú tienes en ese momento, puedes plasmarlo y trabajar sobre ello. Y esto ahora trae una gran pregunta, o sea, si el observador es el que decide cuándo se va a comportar como partícula y cuándo se va a comportar como onda, ¿qué pasaría? Mira qué interesante pregunta. ¿Qué pasaría si una vez que se pasa ese umbral de decisión, una vez que el observador ya decidió y se formó la partícula o la onda, lo que hubiera decidido que sea, una vez que ya se pasó ese umbral, ¿qué pasaría si el observador cambia de opinión? Qué interesante. Bueno, pues la conclusión del laboratorio demostrable es que si el observador cambia de opinión, también cambia el modo de onda o de partícula. O sea, es rectificable una vez que ya se convirtió en pasado. Y ahí es donde se demostró científicamente
que sí se puede retocar el pasado porque obedece al cambio de opinión. Si el observador cambia de opinión con respecto a su pasado va a cambiar. Ujú. Mira qué interesante, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, ¿podemos hacerlo? Sí. Ahora, es interesante que respiremos sano, que tengamos agua sana dentro, agua que sea agua estructurada. Ahora conocemos ya lo que todo el tema del agua marina, los beneficios que tiene el agua marina, los beneficios que tiene el tomar electrolitos como la sal buena, sal que sea natural, no que sea refinada, sino la buena sal lo que hace es darnos electrolitos y que podamos transmitir mejor en esta biomáquina que tenemos como cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que es el tema de los fluidos, el agua, somos un 70% agua, pero es que el agua tiene muchísimo que ver, porque yo ya la defino al agua como una entidad viva. O sea, tiene personalidad, tiene inteligencia, tiene todo. Pero es que ahora se está viendo más cosas. Es que no solamente es un ente vivo, sino que además está trabajando en diferentes dimensiones al mismo tiempo. O sea, por eso también lo podemos ver en los primados negativos, en las películas de la gente de la élite, cuando hacen las transferencias de personalidades o cuando se dejan influir en un cuerpo porque baja el arconte o baja el espíritu reinante y toma posesión de ese cuerpo. Todas esas transmigraciones de dimensiones a otras, de unas dimensiones a otras, porque lo que hacen es bajar de cuarta dimensión donde están estas entidades y toman el cuerpo pues de la reina de Inglaterra, todos los reptilianos estos, bajan, toman el cuerpo de la persona y en ese momento pues están disfrutando y viviendo a través del cuerpo de esa persona. Luego se van y la persona continúa con su vida. Pero hemos visto a lo largo de todo este tiempo de que siempre usan el agua como un elemento de transmisión, de apertura, de comunicación, porque es verdad que el agua se comunica al mismo tiempo en diferentes dimensiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque si prestas atención a que el 70% de tu cuerpo y de tu cerebro son agua, que además no es un agua que sea H2O, como nos han dicho, de que es H2O. H2O es el símbolo de Mickey Mouse. Si lo buscas en Google en imágenes, si buscas moléculas del agua H2O, te va a salir el símbolo de Mickey Mouse, que es lo que trae también todo el tema de Disney y todo eso, porque ya ahí empezaron a programar en el agua. El agua se puede programar y puede transmitir información el agua. Entonces, qué importante es que lo que respiramos y que lo que bebemos en cuanto al agua y al agua que tenemos dentro, que una vez que está dentro deja de ser H2O y se convierte en H3O2, y lleva 3 de hidrógeno. Es un agua más densa, es un agua más viscosa, es un agua más transmisora, transmite mucho mejor y unifica mucho. Entonces, es un agua con una densidad pues que realmente transmite una información valiosísima que si sabemos escucharla, pues nos podría traer vivencia de Mm. otros seres que estamos encarnando en diferentes mundos paralelos, en diferentes líneas de tiempo. Ese agua nos comunica a través de las dimensiones. Es el mismo agua. O sea, el mismo agua que llevamos dentro se está manifestando también como agua en otro avatar que está en otra dimensión. Ah. Entonces, el agua hace de puente para que tú puedas comunicarte con tu avatar Ujú. y sacar información de ahí, que en definitiva es lo que hacía Tesla, ¿no? Tesla, ¿de dónde sacaba la información? Del éter. Ahí, a través del agua tú puedes llegar al éter. Son perfectamente lo que uno es en el aire, el otro lo es en lo físico, no el agua y el éter. Para mí que el agua sería incluso éter condensado, podría ser perfectamente porque el éter tiene esa habilidad de tener la memoria de todo. O sea, nosotros lo que hacemos con el cerebro, a través de nuestra voluntad, queremos recordar algo o queremos ver algo y tenemos acceso a una red de datos que están en el Ethernet, están en ese éter, donde puedes conseguir cualquier tipo de información, que ahí es donde han accedido siempre todos los sabios de la historia. Lo que hacen es
después lo han desvirtuado con archivos akáshicos, le han dado otros nombres. No, es el éter, es esa información general que está ahí y que además la estamos respirando. O sea, es que estamos envueltos y viviendo en el éter, ¿no? El éter para nosotros es lo que sería el agua para un pez, ¿no? El agua no, el pez ni tan siquiera tiene conciencia de lo que es el agua y sin embargo vive dentro de ella. Pues así nos pasa un poco a nosotros con el éter, ¿no? Que no tenemos conciencia, pero que está ahí, pero además está ahí con una información que ya hay cerebros que se están dedicando a calcular el tiempo de respuesta de una pregunta que tú hagas en un dispositivo tuyo. Tú ahora entras a Google y preguntas cuántos bigotes tiene un ciervo en el hocico. Y tú le preguntas eso a Google y ahora resulta de que Google va a mandar esa información, esa pregunta a Silicon Valley, a California, Mm, y allí en los procesadores de datos van a buscar la respuesta que te la van a enviar, todo eso en milisegundos, mm. y ya hay gente que se ha puesto a calcular y dicen que no, que el tiempo de respuesta es mucho más rápido de lo que en realidad debería de tardar la respuesta si cumpliese con ese proceso. Entonces, lo que nos están diciendo en la JETA es que no se va la pregunta a Silicon Valley y te envían la respuesta desde Silicon Valley. Entonces, lo que está sucediendo es que ellos han creado unos dispositivos que se ajustan a unos hechos físicos, pero a nosotros en las narrativas nos cuentan otra cosa. Igual que ha pasado también con las conexiones que se hacen con cables marinos a través de los continentes, desde los océanos, se tiran cables marinos e interconectan los continentes en las vías de Internet. O sea, se está viendo que no hay en el espacio satélite que manden esa información, sino que hay unos globos con unas cajas repetidoras que son las que van repitiendo las señales a lo largo del planeta y a eso se le ha llamado satélite, que en realidad son globos aerostáticos que se mantienen con helio, ¿no? Entonces, todo esto lo que te está diciendo al final es que los dispositivos sacan la información de alrededor tuyo, o sea, la respuesta está alrededor tuyo y lo que hace tu dispositivo, tu laptop o tu teléfono, es que de tu alrededor saca la respuesta y te la ofrece, te la da. Pero la has sacado de ahí mismo, de donde te encuentras. O sea, la respuesta, tu pregunta no viajó y no viajó la respuesta. De alrededor tuyo se está haciendo todo. Eso es lo que no nos cuentan. Eso es lo que no nos dicen. De cómo Este realmente acceso, el acceso a esta dispositivos. información lo podemos hacer nosotros, o sea, sin tener que utilizar estos dispositivos de los que hablas, que ya no estamos hablando de los de, Obviamente, estamos hablando de obviamente, otros. obviamente, es que todo esto son capacidades que nosotros ya las tenemos. O sea, porque de punto y hora que estamos trabajando con el éter, que lo tenemos alrededor y que nos componemos de éter, por eso somos eternos, ¿eh? Venimos de la eternidad, del éter, todo eso son conceptos del éter, que es pura vida, o sea, nunca muere el éter, somos parte del éter y vivimos como seres etéreos también, ¿vale? Entonces tenemos un cuerpo etéreo que vive en el éter y que además es un cuerpo etéreo que tiene conexión directa y puede ver toda la sabiduría que se concentra ahí en ese éter. Entonces Tesla y todos estos señores que han llegado a ver cosas, pues lo que hacen es que conectan con su cuerpo etéreo y el cuerpo etéreo es el que les va manifestando, pueden ver hasta mapas, o sea, que puede hacer hasta diseño si quieres, te pueden venir cómo se diseña una máquina para pelar manzanas más rápido y te va a venir la idea. O sea, la información te va a venir si eres capaz de enfocarte y traerla, ¿no? Ujú. De dar los pasos correctos. Ahora, ¿qué tendrías que estar? Bueno, pues tendría que estar desparasitada, no tener parásitos, ni energéticos, ni físicos. Tendrías que estar fluyendo con tus líquidos, con tu agua que esté estructurada, que el agua que bebas que esté estructurada, el aire que respira. Por eso me ha hecho yo, Tilín, el tema del View, ¿no? Que tú nos ofreces, porque veo que es una forma también de que lo que respira mientras duerme, mientras descansa, cuando estás en tu casa moviéndote, la calidad del aire ionizado que estás respirando, la calidad del agua estructurada que estás bebiendo, el que te alejes ya
que sepas cómo alejarte de la onda de Wi-Fi, ¿no? De que tengas tu orgonita, de que tengas tu zona de seguridad, de que sepas cómo manejar ya todo el tema de desinformación y de contaminación energética que tenemos en las casas, ¿no? O sea, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ir ayudando a poder hacer esa comprensión tanto interna como externa de lo que es mi conciencia, de lo que es mi avatar, de lo que es el entorno, cómo me tengo que mover con el entorno, qué cosas nocivas hay en el entorno, que sé cómo manejarla y cómo salvar a mi avatar de que pase por esa toxicidad o por ese envenenamiento que se está haciendo a nivel energético, físico, biológico y de todas las maneras, ¿no? Claro, mientras vamos alcanzando esa conciencia observadora, que es lo que nos pone en posición cuántica, ¿no? O nos coloca en un nivel superior, ¿no? Del juego, desde la conciencia, hasta que no nos identifiquemos totalmente, como estamos identificados pues, con el avatar, como decías tú antes, tenemos que ocuparnos de él. O sea, tenemos que hacer lo mismo. O sea, tú dices, eh, mm, si estás en la conciencia, no tienes nada que sanar, dices tú, ¿no? No tienes nada que sanar, te das cuenta porque tú no eres, no eres una enfermedad, ¿vale? Pero cuando estás en la conciencia, ¿no? O sea, este salto a esta conciencia, yo creo que todavía no ha llegado. Es un proceso en el que tú estás Hombre, trabajando, en el que tú claro, incidirás pero en el taller. Dime, dime. sabemos que los traumas generan enfermedades, ¿no? Según las leyes biológicas de James Mm. y todo esto, sabemos que el trauma ya genera, y por eso yo trabajo en los talleres de rescate para sanar todos esos traumas, porque los traumas generan enfermedades y eso se sabe, o sea, eso es una realidad. Entonces, hay que sanar los traumas para el avatar, sí, sabiendo que a ti no te ha pasado nada, cuidado. Entonces ahí es donde nos va a ayudar también a verlo más objetivamente. O sea, a tu avatar lo violaron, ok, a tu avatar lo violaron cuando tu avatar era pequeño, perfecto. Pero si tú eso lo ves desde el punto de vista de que a ti nunca te pasó nada, de que tú nunca fuiste violada como esencia, porque es imposible que te toquen, porque no tienen acceso a ti, o sea, tú estabas ahí como observadora, a ti no te ha pasado nada, entonces la compasión hacia tu avatar no produce confusión. ¿Por qué? Porque tú te puedes compadecer a tu avatar, puedes compadecerlo y darte cuenta de la prueba y del momento que acabas de superar, y ahora tú le ayudas a superarlo y a hacerle ver que todo eso no era ni más ni menos que parte de lo que ese avatar tenía que vivir aquí para configurarse, para hacerse, ¿no? Yo, yo- Tenía que pasar por esa Yo experiencia. quería un poco incidir sobre esto porque además he leído en alguna de los podcasts en los que ya estás hablando mucho de esto, he leído, me gusta leer los comentarios, ¿no? Y bueno, y decían algunos que es un pensamiento que podemos tener cualquiera que toca el suelo, ¿no? Dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿no? Puesto que a nosotros no nos pasa nada y somos conciencia, entonces no hacemos nada, así como que nos dejamos, ¿no? Nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Eh? Venía a decir un poco eso la pregunta. Yo no creo que sea esa la propuesta, ¿no? Creo la propuesta, además, hay un reto mayor todavía que sería el de llegar a otro nivel de juego, hablo en este lenguaje de juegos, ¿no? De juegos de Matrix, Claro. a otro nivel de juego con el avatar reluciente, sano y en plenitud, ¿no? Que no es dejando el avatar, sino es continuando con el avatar renovado, Hay que sonado, continuar con el avatar, por eso hay que prepararlo. Por eso hay que prepararlo, porque es para que no te continuar. caiga, que no se caiga en la idea, que es muy normal pensar eso, de que se trata de que, bueno, vale, yo me pongo, además sería eso seguramente un planteamiento mental, que no es un planteamiento de conciencia. Me pongo en un nivel de conciencia de que a mí no me pasa nada, el que le pasa es el avatar, y me abandono y dejo que pasen las cosas como, ¿no? Que vaya corriendo. No se trata de eso. A ver, si ya estamos en conciencia, también sabemos cuál es, perdón, también sabemos cuál es nuestra misión. Y Eso. nuestra misión, Joana, no es otra que
sostener la frecuencia que viene ahora a cambiar el mundo. O sea, esto va a cambiar por frecuencia. Y la frecuencia elevada que seamos capaces de sostener son las que van a crear el cambio y a acelerarlo o ralentizarlo, pero desde luego son las frecuencias con las que vamos a crear el nuevo mundo, porque son las frecuencias que acceden a la Matrix en su configuración. O sea, en alta frecuencia podemos configurar la matriz, podemos configurar nuestro futuro, tenemos acceso al programa en alta frecuencia y ahí es donde se ve el por qué ha sido tan importante mantenernos en baja frecuencia, para que no tengamos acceso a esa capacidad de poder diseñar ya directamente en la matriz qué es lo que queremos hacer realidad y qué es lo que no nos conviene hacer realidad. Entonces, desde ese punto de vista, ahora sí que podemos ya tomar conciencia y saber que lo que tenemos que hacer es sostener esa frecuencia alta. Y eso da igual donde te encuentres, da igual el lugar en el que estés, da igual tu situación económica, porque lo vi cuando yo estuve como mendigo en la calle, que podía sostener también la frecuencia porque dependía de mí. Es lo que hablábamos antes, de mi piel para adentro mando yo. De mi piel para afuera será la matriz, pero de mi piel para adentro yo establezco la frecuencia que a mí me va bien y la que yo sé que debo de sostener para que todo vaya bien. Y eso no tiene nada que ver con que si tiene o no tiene, o está o no está, es algo, un íntimo tuyo que te sitúa, te ancla ahí y sostiene. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar. O sea, ya comprendiendo todo. ¿Y por qué era importante el desapego? Para que ya no te preocupes tanto del ego, porque el desapego va relacionado a separarse del ego, el apego y el ego están juntos. Entonces, ¿qué es lo que le hace daño a tu avatar? Pues lo que tu ego entiende que fue muy doloroso o muy humillante o muy escabroso de digerir hasta el punto de que me he generado una enfermedad porque no soy capaz de digerir algo que mi ego y mi rol, mi personalidad que me estoy creyendo, me dice que es algo extremadamente escalofriante, cuando si lo miras como observadora y como conciencia, Sí. te das cuenta de que solamente era una experiencia de vida y que no tiene mayor importancia, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde está la disfunción de cómo lo ve tu parte divina y lo que sería el observador, y cómo tú lo estás sintiendo cuando te identificas con tu ego, con tu emoción, y haces que ese momento se convierta en algo tuyo cuando en realidad no es tuyo. Es del avatar, es una experiencia que se está viviendo ahí a nivel de avatar, el avatar tenía que pasar por ahí y no es tuyo y tú solamente tienes que observarlo. Sea una violación, sea una muerte, sea cualquier cosa que esté sucediendo ahí, tú eres la observadora, no es tu película, no es tu misión, no es a lo que tú viniste a que tu avatar viva eso y tú observarlo para ver qué pasa ahí, ¿no? Y cómo se reacciona. Estamos hablando de maestrías, ¿eh? No sé, de un nivel. Estamos hablando de a dónde vas, estamos hablando de dónde debes de mirar, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Por eso cuando llegas a esas maestrías te das cuenta de que tampoco te hacía falta nada, ¿no? Lo usaste mientras te fue necesario, porque realmente hay un punto en lo que se llama la noche oscura o lo que se llama el atravesar el río, hay un momento en el que te tienes que armar de herramientas y de ayuda. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tira el ciego cuando recupera la vista? El bastón que tanto le ayudó. El bastón que tanto le ayudó es lo primero que tira el ciego porque ya no lo necesita, ya ve. Ya ve. Entonces, claro, si tú ya llegas a tu conciencia, si ya te anclas como conciencia y ya estás viendo todo como conciencia, ya comienza a comportarte como esa conciencia que eres. O sea, ten en cuenta una cosa, tu conciencia, tu mejor versión y tú ahora mismo están las dos viviendo cada una en su dimensión al mismo tiempo. O sea, ahora mismo tú y tu mejor versión de ti, la que ya está en contacto con la divinidad y que ya hace todo su día a día en divinidad y en abundancia y en todo, esa Joana, tu mejor versión, ya está operando, tiene un día a día en un mundo paralelo al que nos encontramos aquí.
Entonces, a través del agua tú puedes conectar con esa Joana de tu mejor versión y puedes empezar ya a asimilar cómo es su personalidad, cómo habla, cómo se comporta ante las cosas más humanas, como te está pasando a la Joana del avatar en el que te encuentras ahora, ¿no? Entonces, esta situación que yo estoy viviendo ahora desde este avatar, mi mejor versión, ¿cómo lo vería? O sea, invitar a tu mejor versión a que haga un análisis de tu situación, ¿no? Invitarla de buena fe. ¿Por qué? Porque sabes que nada malo te va a aconsejar. O sea, lo que va a hacer es darte una visión de cómo ella lo ve en ese mejor mundo que ya está creado por ella, ¿no? Y que pasó por lo que tú estás pasando. Entonces, tener esa fluidez de comunicación con nuestras versiones, tanto futuras como pasadas, poder ir al pasado y rectificar un error que se cometió en el pasado, ¿no? Y lo que terminó en lágrimas, que termine en risas, ¿no? Pues tenemos esa capacidad de transformarlo. Y ya la energía que te envía el recuerdo ya no es una energía negativa, ha sido capaz de transmutar y trascender la energía del recuerdo, ¿no? Del trauma. Ujú. Bueno, ahora que hablas del agua, sí que me gustaría comentar que, bueno, en las funciones del plasma, de los aniones que emite Bio, si no actúa especialmente, claro, en el oxígeno que recorre nuestro cuerpo, que es a través del agua que hay en nuestro cuerpo. Lo que hace es cargarlo de aniones. Entonces, uno de los consejos que se hace desde el director biomédico, ¿no? de este producto, ¿no? De esta máquina, es beber agua abundante. Yo recomiendo beber agua armonizada, ¿no? Agua purificada, Estructurada, agua estructurada. agua estructurada, agua de mar. Yo tomo un vaso de agua de mar todos los días y yo aconsejo, bueno, lo básico, los alimentos, el agua y el aire que respiras, tenerlo controlado, que sea. Sí, sí, Es sí. lo básico, ¿no? Es lo básico y es un día a día, o sea que es algo que cuando ya han pasado meses se nota muchísimo, o sea, día tras día tras día, cuidarte en ese aspecto del agua que tomas, el aire que respira, obviamente cuando pasan 5 o 6 meses estás viendo unos resultados fantásticos, no lo ves quizás en los 2 primeros días, pero sí que lo ves en poco tiempo, puedes ver unos En este caso, resultados y sobre todo para mí lo importante es la buena comunicación, o sea, tenemos que ir buscando trabajar para que la comunicación sea buena a nivel energético. Y ahí el agua y el aire es fundamental. Es ujú, fundamental. ujú. Sí, ahora que decías esto acerca de que a corto plazo, hay personas que a corto plazo, y esto lo habrás visto tú también con los escalares, que a corto plazo tienen unos efectos inmediatos, o sea, un efecto positivo, ¿no? Sanador inmediato, y hay personas, y las dos cosas a la vez, que ha pasado un año y de repente una de estas enfermedades crónicas, que lo que significa es que no han encontrado la solución adecuada, pues de repente han desaparecido. Bueno, de repente. O sea, se hacen sus análisis, se hacen sus pruebas y bueno, pues no hay diabetes, hoy no hay señales de enfermedades que, bueno, no se esperaba nada de ellos, sino que mantenerse, no que no retrocedieran, ¿sabes? Entonces, hay una cosa que sí que me gustaría comentar para los que ya conocen el dispositivo del que yo hablo, que es que ahora ha salido ya este, este suplemento, que es un Focus, se llama Focus, ¿lo ves? Es como un teléfono y se puede aplicar en zonas localizadas, ¿vale? Entonces, es la misma tecnología que tiene Bio de plasma frío y que se puede aplicar en zonas donde hay dolor, donde hay inflamación y se focalizan en este focus, se focaliza una cantidad de aniones que no existe en la naturaleza, de hasta 2 millones de aniones, con lo que significa en muchos casos una desinflamación o una cicatrización casi inmediata. Si no, en caso de cicatrizaciones, pues se reduce a la mitad de tiempo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que estemos también todos atentos porque no hay más, siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Está saliendo cosas nuevas. Yo creo que es importante, de todas formas, con todas estas novedades que ahora salen en el mercado de la salud,
es importante que aquello por lo que nos decidamos que no tenga efectos secundarios. Todos conocemos los papiros de efectos secundarios de muchas de las cosas que nos hemos estado tomando hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada absolutamente inocuo, porque depende siempre de la dosis, pero que sea lo más inocuo posible en el sentido de que no tenga efectos secundarios. Bio no tiene efectos secundarios. Hay que utilizarlo adecuadamente para que funcione y seguramente que las ondas escalares tampoco lo tienen. Tendrá también su protocolo de uso. ¿Qué crees tú, Arlequín? Obviamente, toda esta tecnología que está saliendo ahora es tecnología no invasiva, son terapias no invasivas. Entonces, su fin es purificar, depurar, limpiar energía, limpiar el cuerpo. O sea, es todo cuestión de ir afinando. Por eso yo me he hecho más hincapié en afinar el avatar, afinar el ADN, depurar el ADN que tenemos que transmutarlo por completo. El ADN nos lo llenaron de basura, de hecho, hasta nos lo patentaron, ¿no? Nos modificaron el ADN y lo patentaron. Pero a través de un buen agua interior y de un buen aire interior y buenos pensamientos y buenas intenciones podemos transmutar el ADN también. Entonces, todo lo que sea ir transmutando, perfeccionando, puliendo, limpiando, sintonizando, aumentando la frecuencia, aumentando la transmisión, ¿no? La recepción. Todo eso, en definitiva, va a ir en que el discernimiento se haga más fácil también. O sea, todo esto puedes percibir mejor. Si tu avatar percibe mejor, disciernes mejor también, ¿no? Entonces el discernimiento se va a ver muy clarificado en el momento en el que empezamos a trabajar limpiando y puliendo avatar y energía y fluido y aire que se respira, que esté ionizado. O sea, la información que me han dicho de muchas personas que están trabajando con la ionización del aire es el equivalente a cuando estás ebrio, a cuando se te pasa la borrachera, ¿no? O sea, de respirar un aire lleno de iones a respirar un aire que esté desarmonizado, la diferencia es sensible, o sea, llega a ser bastante evidente, ¿no? Como que está en un estado completamente distinto. Y obviamente, pues todo esto favorece, todo esto va a favorecer que estemos mucho mejor, o sea, que podamos sintonizar mejor, que podamos emitir mejor, recibir, percibir, discernir, todo esto tenemos que mantenerlo muy, muy en estos tiempos como una prioridad, o sea, pues debería de ser una prioridad todo esto, ¿no? Yo creo que para todas las personas que te escuchan, yo creo, ¿no? Que ya lo tienen como priorizado, ¿no? Esa meta. Creo y espero. Bueno, Gracias. placer colaborar contigo, cualquier Igualmente. cosa estamos en Gracias. contacto. Gracias por tu tiempo.